Descubrí que mi esposa me engañaba con mi primo. En la reunión familiar, lo expuse y su humillación fue inolvidable. Si alguien me hubiera dicho que mi matrimonio terminaría no por falta de amor, sino por una traición entre mi propia familia, me habría reído en su cara. Siempre pensé que si algo así llegaba a pasar, al menos vendría de un desconocido, de alguien ajeno a mi vida, de una persona a la que pudiera odiar sin reservas. Pero no. La puñalada no vino de un extraño, sino de alguien con mi propia sangre. Me llamo Marcos, tengo 35 años, y hasta hace 2 meses, creía tener un matrimonio sólido con Laura, la mujer con la que compartí los últimos 7 años de mi vida. 7 años de amor, de proyectos, de momentos difíciles, de planes a futuro. Pensé que lo nuestro era real, que aunque no éramos perfectos, éramos inquebrantables. Lo peor de las traiciones es que, cuando las descubres, miras hacia atrás y te das cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Simplemente no quisiste verlas. Laura y yo habíamos pasado por una mala racha en los últimos meses. No peleas constantes, no gritos ni discusiones interminables. No, lo nuestro fue un enfriamiento lento. Pequeñas distancias que antes no estaban ahí. Ya no me besaba con la misma pasión, ya no me tocaba con la misma necesidad. Antes me miraba con deseo, con admiración, con amor. Pero últimamente, su mirada era diferente. No era indiferencia, pero sí una especie de lejanía, como si su mente estuviera en otro lugar cuando estaba conmigo. Lo atribuí al estrés, a la rutina, a los años de convivencia. Pensé que solo necesitábamos un poco de tiempo juntos, algo que reavivara la chispa. Pero la realidad era mucho peor. No sospeché nada hasta una noche en la que Laura dejó su celular sobre la mesa del comedor mientras iba a ducharse. No suelo revisar su teléfono, nunca fui ese tipo de esposo celoso o desconfiado. Pero algo dentro de mí me dijo que lo hiciera. Un impulso irracional, una corazonada que, en ese momento, no entendía. Fue ahí cuando lo vi. Una notificación de WhatsApp iluminó la pantalla. Un mensaje de mi primo, Daniel. No puedo esperar para verte de nuevo. Anoche fue increíble. Mi corazón se detuvo por un segundo. Sentí un vacío en el estómago, un nudo en la garganta, una mezcla de incredulidad y furia que me dejó sin aliento. Abrí el chat y lo que encontré fue peor de lo que imaginé. Mensajes íntimos, conversaciones detalladas de encuentros a escondidas, confesiones de amor prohibido. No era un error. No era un malentendido. Mi esposa y mi primo se acostaban a mis espaldas. Daniel no era solo mi primo. Era más que eso. Habíamos crecido juntos, éramos inseparables de niños, casi como hermanos. Él siempre fue el tipo encantador, el extrovertido, el que llamaba la atención en cualquier habitación. Yo, en cambio, era más reservado, más tranquilo. Siempre lo admiré, siempre confié en él. Y ahora descubría que me estaba robando a mi esposa. El dolor fue inmediato, pero el odio llegó después. Un odio que me carcomió el alma en cuestión de segundos. Cerré el chat, dejé el teléfono exactamente donde estaba y me senté en el sofá, con las manos apretadas en puños, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor se derrumbaba. No iba a hacer una escena en ese momento. No iba a entrar al baño gritando, ni iba a despertarla en mitad de la noche exigiendo respuestas. No. Si ella y Daniel creían que podían jugar conmigo, se iban a dar cuenta de que eligieron al hombre equivocado para traicionar. Había una reunión familiar dentro de 2 semanas. Toda la familia iba a estar ahí. Mis padres, mis tíos, los primos, los hermanos. Era el momento perfecto. No solo iba a exponerlos. Iba a destruirlos. Las 2 semanas que siguieron fueron una tortura, pero también fueron el combustible que necesitaba para mi venganza. Dormir al lado de Laura, sabiendo que había estado en la cama con mi propio primo, fue un infierno. Cada vez que me tocaba, que me sonreía como si todo estuviera bien, sentía náuseas. Pero tenía que mantener la calma. No podía estallar antes de tiempo, no podía darles la más mínima sospecha de que sabía la verdad. Si iban a caer, tenían que caer sin red de seguridad. Me volví meticuloso. Empecé a notar los pequeños detalles que antes ignoraba.
Las excusas de Laura cuando salía con sus amigas, la forma en que Daniel evitaba mirarme demasiado en las reuniones familiares, la tensión en su voz cada vez que hablábamos de cosas triviales. Tal vez, en el fondo, sabían que su traición no podía durar para siempre. Pero lo más irónico es que, mientras yo me hundía en la rabia y el dolor, ellos seguían viviendo su romance con la confianza de que jamás serían descubiertos. Yo no iba a darles el lujo de una confesión privada. No iba a dejarles la oportunidad de disculparse, de llorar, de pedirme que los entendiera. Ellos me traicionaron a escondidas, así que su castigo sería público. El día de la reunión familiar, me levanté temprano y me aseguré de que todo estuviera en su lugar. Llevé mi teléfono completamente cargado, con las capturas de pantalla de los mensajes de Laura y Daniel listos para ser mostrados. Imprimí algunas de las conversaciones más explícitas y las puse dentro de un sobre, con el plan de dejarlas en la mesa cuando llegara el momento exacto. Había pensado en todo. Cuando llegamos a la casa de mis tíos, Laura actuaba como si nada. Me besó la mejilla antes de entrar, tomó mi mano como siempre lo hacía, y por un instante, casi creí que todo lo que había descubierto era producto de mi imaginación. Pero la realidad me golpeó en cuanto vi a Daniel. Mi primo estaba ahí, riendo con mis hermanos, con mis padres, saludando a todo el mundo como si no tuviera un solo peso de culpa en su conciencia. Bastardo. No sé cómo logré controlar el impulso de partirle la cara en ese mismo instante. Pero no. Tenía que esperar. La comida transcurrió con normalidad. El ambiente estaba lleno de risas, de anécdotas, de brindis. A los ojos de todos, era una reunión familiar como cualquier otra. Pero para mí, era el campo de batalla donde todo explotaría. Esperé hasta el momento en que todos estaban sentados en la mesa, disfrutando del postre. Sabía que si lo hacía antes, habría demasiado caos y algunos no entenderían bien lo que estaba pasando. Quería que cada persona en esa habitación escuchara, viera y sintiera la traición en su máxima expresión. Respiré hondo y me puse de pie, golpeando suavemente mi copa con una cuchara. Quiero decir unas palabras. Las conversaciones se apagaron lentamente. Todos me miraron. Laura, a mi lado, me sonrió, sin idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Daniel, al otro extremo de la mesa, levantó la vista con expresión neutra. Todavía no tenía ni idea de que el infierno estaba a punto de caer sobre él. Me aclaré la garganta y hablé con la voz más tranquila posible. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. La familia siempre ha sido lo más importante para mí, y en los últimos días, he aprendido una gran lección sobre lo que significa la confianza. Algunos sonrieron, pensando que iba a hacer un discurso emotivo. Pero entonces, mi mirada se clavó en Laura. Mi esposa, Laura, me ha enseñado una lección que nunca olvidaré. Ella frunció el ceño. Algo en mi tono la inquietó. Y también mi primo, Daniel. El ambiente cambió en un segundo. Silencio absoluto. Los ojos de Daniel se abrieron un poco más, su mandíbula se tensó. Ahora sabía. Ahora entendía que algo estaba mal. No le di tiempo a reaccionar. Saqué mi teléfono, abrí las capturas de pantalla y proyecté las conversaciones en la televisión de la sala con un simple clic. Mensajes subidos de tono. Fechas. Horas. Cada palabra de sucio deseo que se habían enviado cuando creían que yo era demasiado estúpido para descubrirlo. Los jadeos de sorpresa y las exclamaciones de incredulidad estallaron en la sala. Mi madre se llevó una mano a la boca, mi padre frunció el ceño con furia contenida. Mis hermanos miraron a Daniel como si acabaran de ver a un desconocido. Pero lo mejor fue Laura y Daniel. La sangre abandonó sus rostros. Blancos como fantasmas. ¿Qué es esto?, balbuceó Laura, incapaz de articular una frase completa. ¿Qué carajo hiciste, Marcos?, gruñó Daniel, poniéndose de pie con el rostro rojo de ira. Me crucé de brazos, disfrutando cada segundo. Yo no hice nada, Daniel. Solo compartí con la familia lo que ustedes ya sabían. Mi tía, la madre de Daniel, se puso de pie y le lanzó una mirada de asco a su hijo. Dime que esto no es cierto. Pero Daniel no tenía cómo negarlo. Marcos, por favor, hablemos en privado. Sofía intentó tocarme el brazo, pero me aparté como si su piel me quemara. ¿En privado?
Me reí con amargura. Ustedes nunca se preocuparon por mantener esto en privado cuando me traicionaban. Ahora afronten las consecuencias. La humillación era completa. Laura lloraba sin control, Daniel miraba a todos lados buscando apoyo, pero no había nadie que le ofreciera ayuda. Largo de mi vida. Los dos. Y con esa frase final, me di la vuelta y salí de la casa. Detrás de mí, dejé el caos absoluto. Pero esto no había terminado. Aún faltaba lo mejor. Subí a mi auto y encendí el motor con una tranquilidad que contrastaba con el caos que había dejado atrás. Sabía que, dentro de esa casa, la vergüenza, la rabia y el escándalo seguían desmoronando a Laura y a Daniel. Pero esto no se quedaría solo en la humillación de una noche. No, esto era solo el comienzo. Conduje sin rumbo por unos minutos, dejando que mi mente se asentara después del estallido. Había hecho lo que debía hacer. Había convertido la farsa en cenizas delante de todos. Pero aún quedaba lo más importante, asegurarme de que su miseria durara más de un solo momento. Tomé mi teléfono, y sin pensarlo demasiado, abrí WhatsApp. Aún tenía las capturas de pantalla. No solo las conversaciones de ellos, sino también las fotos que se habían enviado, los detalles de sus encuentros, cada mensaje asqueroso que demostraba que esto no había sido un simple error. Seleccioné varios contactos. Familiares, amigos en común, incluso compañeros de trabajo de Daniel. No agregué palabras. Solo envié las imágenes. La reacción fue inmediata. Los mensajes comenzaron a llegar en segundos. Marcos, esto es real. Dime que esto es una broma. ¿Cómo pudo hacerte esto, hermano? Pero el mejor mensaje vino de un número desconocido. Era la novia de Daniel. Sí, porque el muy hijo de puta también tenía pareja. Marcos, soy Elena. Vi lo que enviaste. Estoy temblando. ¿Desde cuándo pasa esto? Sentí una mezcla de satisfacción y lástima por ella. No solo yo había sido traicionado. Daniel había estado jugando con fuego en más direcciones de las que imaginaba. Le respondí sin filtros. Desde hace meses. Posiblemente desde hace más de un año. No hubo más respuesta, pero no la necesitaba. Sabía que en ese mismo momento, Daniel estaba perdiéndolo todo. Su novia. Su trabajo. El respeto de todos. Me estacioné en un mirador y encendí un cigarro, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de mi madre. Hijo, Daniel y Laura se fueron de la casa. No sabemos a dónde. Tu tía está destrozada. No sé cómo perdonaremos algo así. No respondí. No había nada que decir. Había logrado lo que quería. Había destruido su mentira. Lo que les pasara después ya no era mi problema. Me marché de la ciudad por unos días. Me desconecté del ruido, de los chismes, de las preguntas. Solo supe que, en menos de una semana, Daniel había perdido su trabajo debido al escándalo que se formó cuando su jefe vio los mensajes. Su novia lo dejó. Y como si el karma hubiera querido darle la última patada, Laura también lo dejó. Porque, claro, una mujer que traiciona una vez, traiciona siempre. Cuando regresé, ya no quedaba nada de ellos en mi vida. No me buscaron, no intentaron hablarme. Supongo que sabían que no había forma de recuperar lo que destruyeron. Tomé lo que quedaba de mi matrimonio y lo quemé en la chimenea de mi casa. Fotos, cartas, recuerdos. Todo se volvió cenizas. Y con ello, cualquier vestigio de amor que alguna vez sentí por ella. Me fui de viaje. Conocí gente nueva, disfruté mi libertad. Y lo mejor de todo, aprendí que la mejor venganza no es hacer que sufran. Es demostrarles que, sin ellos, tu vida es infinitamente mejor.